no hiatales y hiatales. Como su nombre lo indica, hiatales, ¿qué les hace acuerdo? El hiato, ¿no? ¿Qué es el hiato? ¿Qué es hiato? El hiato es un orificio por donde pasa ¿qué estructura? No, el hiato diafragmático es uno solo, ¿no? Ese es el hiato esofágico, pero también tenemos otros orificios por donde van a pasar otras estructuras, ¿no? Aquí ustedes tienen el diafragma. ¿Y cuáles son las otras estructuras que atraviesan del tórax hacia el abdomen o si quieren del abdomen hacia el tórax? El vago está junto pues con el esófago, ¿no? No. Tenemos la vena cava y la aorta. Son las dos estructuras. Cuando nosotros hablamos de hernia diafragmática, es importante tener en cuenta acá que ¿qué es el diafragma? ¿No? El diafragma es un músculo bastante fuerte, pero bastante fuerte, porque en el abdomen nosotros tenemos una presión positiva constante, que aproximadamente es 8 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Pero que en los obesos puede ser inclusive más esta presión, o cuando nosotros tenemos algunos impactos, golpes, esto puede ser mucho más. Y este diafragma tiene que tolerar esa fuerza de presión. Si yo en el abdomen, ¿no? El abdomen contiene mis vísceras, ¿no es cierto? Abdominales. Si un paciente tiene una herida, lo primero que va a hacer es salir, se va a viscerar, ¿no? Es lo primero que ustedes van a ver, una visceración. Entonces, una de las propiedades que tiene el abdomen, ¿no? O la caja abdominal, como se llama, es contener, los músculos contienen que no salgan las vísceras hacia el exterior. Lo mismo pasa en el diafragma. Si el diafragma tiene una lesión o tiene un orificio, puede ser congénito, esto puede atravesar las vísceras intraabdominales al tórax. Y ya esto se denomina una hernia diafragmática, si es que atraviesa el diafragma. Si es que atraviesa el hiato, pues una hernia hiatal, ¿no? Pero acá justamente estamos diciendo hernias no hiatales. Hernias no hiatales, o sea, no van a atravesar el hiato, pero también tenemos las hernias hiatales. Pero sí el diafragma, ¿no? Y el diafragma puede ser atravesado también por un trauma, ¿no? De hecho, una herida por arma blanca que le puede causar un neumotórax a un paciente, digamos, que es común, lesiona también el diafragma, pero es una pequeña lesión. Uno trata el neumotórax o el hemotórax con un drenaje de tubo de tórax, lo manda al paciente que se vaya, el paciente se va bien, riendo por ahí, pero tiene uno que hacerle un control. ¿Por qué? Porque si la lesión quedó pequeña en el diafragma, y como el diafragma es un músculo que constantemente está con presión, ¿qué va a pasar? ¿Se va a abrir ese orificio o no? Sí, se va a abrir. Y es lo mismo que si yo tengo una pequeña hernia, ¿no es cierto?, en el abdomen, que no es tratada, esa hernia va a ir creciendo constantemente. ¿Cuál sería un tratamiento para las hernias, en caso del abdomen, para que no crezcan? Porque hay pacientes que ustedes no los van a poder operar. Pero si ustedes le pueden decir, mire, para que su hernia no se complique, no crezca, no pierda domicilio, ustedes le pueden indicar una faja, pues, ¿no? Si es una hernia en la parte abdominal. Si es una hernia en la región inguinal, también existen los bragueros, ¿no? Que son como unas fajas, pero para la región inguinal, ¿no? Que van a apretar y van a hacer que la hernia no crezca. Entonces, algunos pacientes nosotros que no podemos operar porque es un fumador, no tiene pulmón, o porque la cirugía es tan riesgosa, el paciente puede morir en la cirugía, nosotros vamos a indicar estos otros procedimientos para que su hernia no se complique. En el diafragma no podemos hacer eso, lamentablemente. Pero sí debemos nosotros tener en cuenta que cuando un paciente tiene un trauma de tórax, puede hacer una hernia diafragmática postraumática. Entonces yo tengo que hacer una radiografía al mes, a los 6 meses y probablemente al año, ¿no? Y con eso, si no hizo la hernia, pues difícilmente que la haga. Un caso real que pasó en el hospital, un paciente que tuvo un trauma de tórax muchos años atrás, como unos 5 años atrás. El paciente fue a una fiesta y ingirió bebidas alcohólicas, ¿no? Ya estaba llegando a su casa y le dio hambre, vendía una hamburguesita por ahí antes de su casa, un kiosquito, y arriba se puso a comer la hamburguesa. Cuando comió la hamburguesa, sintió un dolor intenso en la región posterior. El paciente acude al hospital porque el dolor era muy intenso. En el hospital lo primero que ve el médico, y eso es importante que no tengamos un preconcepto o un prediagnóstico, pues nosotros podemos tener un prediagnóstico, ¿no?
Yo puedo ver un médico que llega en un BMW y digo, pucha, ese es un medicazo, digamos, ¿no? Pero después veo cómo atiende a los pacientes, no, ese es un bruto, digamos, ¿no? No era, o sea, pero el auto me puede hacer pensar que es un gran médico, ¿no? Por caramba, si tiene un Mercedes-Benz debe ser bueno, pues, ¿no? Pero de repente no es. Lo mismo pasa con los diagnósticos. Vamos a tener un prediagnóstico. Y si yo estoy en la emergencia y me viene un tipo borracho con dolor, ¿qué pienso yo? Cirrosis, no. Dolor, la cirrosis que esa no duele mucho, ¿no? Dolor y que el tipo está ebrio. No lo han golpeado, ¿no? Intoxicación, eso puedo pensar, que está intoxicado por el alcohol y que pues este está borracho, ¿no? Molestoso, que no sé qué, ¿no? Pero generalmente ustedes van a creer que los pacientes que están bajo efecto de bebidas alcohólicas, generalmente el dolor, exactamente, el dolor va a ser menor que una persona, va a tolerar mejor el dolor que una persona normal, porque el alcohol te inhibe un poco el dolor, digamos, ¿no? Entonces, cuando le duele a un tipo que estaba bebiendo, hay que investigar el dolor. Bueno, el médico pensó que era un borracho, lo internó en observación y lo dejó ahí en observación en una cama, el médico clínico, ¿no? Y le puso intoxicación alcohólica como diagnóstico. Al día siguiente el paciente seguía con dolor, llegó más o menos 2 de la mañana, al otro día eran 8 de la mañana, yo entré al turno, ¿no?, de cirugía, y el médico internista me dice, este paciente le he hecho una radiografía de tórax, y en la placa de tórax veo que está el colon aparentemente metido en el tórax. El colon. Es una hernia probablemente diafragmática, y ya revisándolo al paciente, evidentemente tenía una incisión, ¿no? Y le pregunto, ¿qué pasó aquí? No, me pusieron un tubo de tórax hace 10 años. Nos entramos rápidamente a quirófano. Cuando abrimos el abdomen, estaba metido todo el colon transverso dentro del tórax, por una hernia que era bastante, no era muy grande, pero al mismo tiempo esta hernia, como el tórax lo que hace es presión negativa, succionar, ¿no?, hizo que la mesentérica superior se doble y no irrigue los intestinos, y los intestinos estaban completamente necrosados, ni siquiera estaban isquémicos, necrosados, ¿no? Nosotros cuando vemos algún tejido que está intestinal, vemos entre oscuro, semioscuro, ¿no? Y esto estaba así como esto, digamos, ¿no? Negro. En ese momento, todos los intestinos estaban, porque ustedes saben que la mesentérica superior irriga todos los intestinos. Hablamos con la esposa, el paciente estaba acidótico, en mal estado, ¿no? Hicimos la resección de todo el intestino, prácticamente le quedó como unos 20 centímetros del ángulo de Treitz para allá. Sacamos todo el colon, pero por la toxemia que tenía ya el paciente y por un diagnóstico tardío, el paciente falleció horas después de la cirugía en terapia intensiva. ¿Qué me enseña este caso? Primero, que nunca debo dar un prediagnóstico, ¿no es cierto? Y que se me puede pasar por alto, pero cuando yo me salgo del protocolo. No le hicieron la radiografía tras que llegó el paciente, que debían habérsela hecho. Y se tardó mucho en dar un diagnóstico porque seguían pensando que el paciente seguía bajo intoxicación alcohólica, y llega bastante tiempo porque el paciente sigue con dolor, ¿no? Entonces hubieron errores en el diagnóstico. Lamentablemente estos errores se llevan la vida de una persona. Por eso que justamente lo comento el caso acá, para que a ustedes alguna vez no les pase, ¿no? Y que nunca prediagnostiquen a nadie, digamos, ¿no? Tenemos nosotros las hernias diafragmáticas congénitas y también las adquiridas. Cuando hablamos de las congénitas, son los agujeros o orificios que normalmente tuviéramos nosotros, pero que estos van a tener un problema, ¿no? Esto, por ejemplo, es el agujero de Bouch-Dallec y el agujero de Morgagni, ¿no? Que estos pueden tener un defecto, y por acá puede pasar como pasa con el conducto inguinal, ¿no?, con la hernia inguinal, pero esto estamos hablando a nivel diafragmático. Y también tenemos, por otro lado, los traumas, que pueden ser traumas cerrados o traumas abiertos, ¿no?, que inclusive la hernia puede aparecer en el mismo trauma, ¿no?, un choque de alta velocidad, por ejemplo, en un vehículo, que haga una presión excesiva y rompa el diafragma y las vísceras atraviesen directamente, puede ocurrir.
o la hernia diafragmática postraumática, como las que les acabo de comentar. Las hernias, ustedes saben claro qué es, ¿no? ¿Qué es una hernia? ¿No? Entonces, tenemos nosotros que estas hernias pueden aparecer en el estado neonatal, cuando el bebé nace recién, ¿no? Pero también algunas pueden desarrollarse hasta la vida adulta. Para esto es importante tener en cuenta cómo se desarrolla el diafragma, ¿no? Este es un músculo que va desarrollándose y justamente vamos a tener algunos orificios importantes que son el esófago, el de la vena cava y el de la aorta, que van a quedar, ¿no? El diafragma es un músculo como un paraguas, si ustedes quieren, pero que este paraguas tiene, si ustedes quieren, una cara anterior que se inserta un poco más arriba y una cara posterior se inserta un poco más abajo. El músculo es un músculo que está contraído constantemente y hay un nervio que lo contrae, se llama nervio frénico. Si por algún motivo yo tengo una lesión de nervio frénico por un trauma, automáticamente como no se va a contraer el músculo, ¿qué va a pasar? Se va a relajar y esto se conoce como también eventración diafragmática. Porque ustedes van a ver que el músculo al no contraerse se va a ver grande, ¿no? Y uno cuando es una hernia, está herniado. Pero no es herniado porque no hay un defecto para que atraviese. ¿Qué es una hernia? Es un defecto que tiene que ser un orificio, ¿cierto? Puede ser una hernia interna, por ejemplo, en los intestinos, una hernia diafragmática que tiene que ser el diafragma, una hernia de la pared abdominal, de la pared lumbar, del agujero obturatriz, ¿no es cierto? Pero tiene que atravesar algo y por ahí tienen que emanar vísceras de dentro de una cavidad hacia otra. En este caso, las hernias diafragmáticas van a hacer eso. ¿Por qué es importante tener en cuenta cómo se inserta el diafragma? Porque yo voy a tener también los senos costodiafragmáticos, los posteriores siempre van a ser más abajo que los anteriores. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, pues me sirve para muchas cosas. Primero, para diagnosticar el dolor. Segundo, cuando yo hago una punción pleural, por ejemplo, yo sé que tengo que bajar un poco más abajo acá, ¿no? Que si yo hago la misma dirección, una punción, aquí saco líquido, pero si le hago la misma dirección acá, me entra al abdomen, ¿cierto? Por eso que es importante tener esto en la mente, claro, al momento de hacer un procedimiento. Cuando voy a colocar un tubo de tórax, yo siempre voy a colocar en esta región el tubo de tórax, ¿no? Para no colocarlo en el abdomen. ¿Se puede colocar en el abdomen? Se puede, pero no se debe. Los tubos de tórax son para el tórax, ¿no? Pero ha pasado, ha pasado. En la parte posterior, el diafragma viene casi hasta la 12ª costilla, ¿no? Como ustedes pueden ver, es un paraguas, ¿no? Y es importante tener cuáles son los orificios que van a tener, ¿no? Tenemos el foramen de la vena cava y tenemos el hiato esofágico. Aquí tenemos el hiato aórtico. Y vamos a tener nosotros acá que se va a insertar en la 11ª, en la 12ª, ¿no? Costillas. Y estos son los famosos pilares. Esto quiero que tomen atención en los pilares, que es parte fundamental para el tratamiento también de estas hernias hiatales, ¿no? Estos pilares que ustedes ven acá. Si quieren pueden decir pilar derecho y pilar izquierdo porque está uno a la derecha y otro a la izquierda. Muchas veces van a tener un defecto y muchas veces cerrando estos pilares uno puede tratar al paciente. Tenemos una parte en el medio que es una parte tendinosa, completamente tendinosa, ¿no? Pero la parte muscular, donde hay fibras musculares, ¿no? Está a la superficie. Si yo corto el diafragma por algún motivo, o cuando voy a reparar una hernia, es importante que yo lo suture. ¿Y con qué hilo lo suturaría? ¿Con un hilo absorbible o no absorbible? ¿Absorbible o no absorbible? No absorbible. ¿Por qué? Porque al ser un músculo en constante presión, si yo le pongo un hilo absorbible, ¿qué va a pasar? Cuando se absorba el hilo, nuevamente se va a abrir el músculo. Pues yo voy a usar prolene, puedo usar seda, y voy a hacer un hilo grueso o delgado. Grueso, un hilo grueso. Cuando hablamos de grueso, 0, 1 son los hilos que son gruesos. Entonces, tengo que tener claro esto, ¿no? La parte posterior, la parte anterior es importante, ¿no? Aquí tenemos ya la vena cava inferior, ¿no? El hiato para el esófago, que es el que generalmente va a estar lesionado, que también va a estar asociado a una enfermedad de reflujo gastroesofágico cuando hablamos de hernias hiatales, que pueden estar asociadas a esta enfermedad también, cuando hablamos de una hernia de hiato. El agujero de la aorta, ¿no? Generalmente por la presión que va a haber, ¿no? En el abdomen, el agujero que va a tener problemas va a ser el hiatal. Ahora tenemos nosotros que entender también que tenemos los otros orificios que generalmente están cerrados, pero que pueden aparecer en un paciente neonatal porque hay un defecto a nivel de este lugar, ¿no? Aquí tenemos la vista anterior, ¿no? La vena cava,
el esófago, el vago, ¿no? El vago anterior, el vago posterior, o también conocido como vago anterior derecho o el izquierdo también, ¿no? La parte inferior. ¿Para qué es importante el diafragma? ¿Tiene una importancia? Sí. La respiración es una de las muy importantes, ¿no? Funciones que tiene el diafragma. Normalmente lo sabemos que una persona que hace deporte, que hace actividad física, ¿no? Que camina, ¿no? Que peor si es un deportista, pues vamos a tener unos pulmones bastante grandes, ¿no? Que son los pulmones de un deportista. Porque el pulmón va a estar en constante movimiento y el diafragma es algo muy importante. Si yo tengo una parálisis diafragmática, ¿será que puedo respirar bien? No, no voy a poder respirar bien. De hecho, eso sucede muchas veces cuando hay una alteración del frénico o cuando hay una lesión de columna, ¿no? Y puede haber una parálisis el paciente empieza a respirar, ¿no? Con el abdomen, ¿perdón? Entonces, inspiración y expiración es importante. Hablamos de la eventración diafragmática, que nosotros en una radiografía podemos ver así, ¿no? Una hernia, doctor, diafragmática. Sin embargo, las hernias diafragmáticas tiene que haber un orificio de entrada, ¿no? Y aquí yo puedo ver que se encuentra, esto es una eventración completa diafragmática, también se conoce como relajación diafragmática, que a veces puede ser congénita, puede ser de nacimiento, ¿ya? Pero cuando yo veo esta radiografía digo, no, Dios, es una hernia. Pero yo, para saber si es una hernia o no, tendría que hacer otro estudio, como una tomografía o un estudio contrastado, donde yo le dé contraste al paciente y yo el contraste vea que entra al tórax, pues, ¿no? Evidentemente, y se va a valorar, ¿no? Es muy rara, uno por cada 1.400 pacientes, aunque yo he visto varios de estos pacientes, bueno, durante años, si no, no voy a decir que los he visto este año, digamos, ¿no? Durante años, pues no he visto, ahora he visto unos 5 o 6, digamos, más o menos, ¿no? Porque es muy, muy bajo, ¿no? Tenemos las hernias congénitas, la de Morgagni, ¿no? Que van a estar aparecer en la parte superior, en este defecto de acá, y tenemos la hernia de Bouch-Leg, que van a aparecer en los agujeros de Bouch-Leg que están en la parte posterior. Estas son las dos hernias. ¿Cuál de estas dos hernias es más frecuente? La hernia de Bouch-Leg. Ya es la más frecuente. Aquí, por ejemplo, tenemos una tomografía, ¿no? Que normalmente yo no tendría que ver esta estructura, ¿sí? Veo yo acá una estructura que está presente y está donde aparecería la hernia de Morgagni, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El defecto. La hernia de Bouch-Leg aparece más o menos, se detecta 4.000 a 5.000 nacidos vivos y se incluyen los abortos y lactantes muertos. La incidencia puede aumentar hasta en cada 2.000 embarazos. Afecta más el género femenino con una razón de 0,55, ¿no? Muchos de los recién nacidos con hernia diafragmática congénita pueden tolerar inicialmente la disminución del intercambio gaseoso alveolar, ¿no? Pero una vez que el defecto y atraviesan las vísceras, ¿no? Por el defecto que hay en la hernia de Bouch-Leg, al tener una presión pulmonar, porque la gente va a querer respirar, se va a abrir el agujero oval y el ductus, ¿no? Causando una cianosis en el feto y la muerte del recién nacido, ¿no? Por eso que es importante detectarla lo más rápido posible. Aquí tenemos otro defecto en la tomografía, fíjense cómo se puede ver inclusive el riñón que está metido, ¿no? Ya este es un paciente adulto, evidentemente, ¿no? El riñón y el colon, fíjense, ¿no? La clásica imagen en miga de pan, ¿no es cierto? Y esto que tiene una densidad aparentemente libre. Aquí tengo otra hernia, ¿no? Donde veo otro defecto. Se puede diagnosticar con la ecografía, ¿no? Aquí ustedes ponen una ecografía donde se ve claramente los intestinos, y ya aquí cuando están operando, porque esto es una cirugía de emergencia, tienen que hacer estos niños, porque el paciente va a morir debido a la compresión del pulmón, ¿no? Y aquí podemos ver ya el tórax abierto, ¿no? De un neonato y las vísceras que están saliendo y están cerrando el defecto de la hernia, ¿no? Entonces, ¿en qué paciente vamos a sospechar esto? En recién nacidos que nazcan bien y después al poco tiempo empiecen con problemas respiratorios, ¿no? Es un diagnóstico que tengo que tenerlo presente. Rápidamente voy a pedir una ecografía para valorar, pero también en la ocultación voy a tener unos signos que voy a valorar. Aquí tengo una hernia de Bouch-Leg en un paciente adulto. En una radiografía simple de abdomen puedo observar una imagen, ¿no? Que aparente. Yo cuando tengo una radiografía solamente veo una imagen en 2D, ¿no? Yo puedo decir, digamos, si miro en este sentido, no sé la profundidad, ¿no? Ni sé cómo sé en una tomografía,
En una tomografía yo puedo saber la profundidad anterior, posterior, lateral, ¿no? Y cerca de qué estructuras está. Y aquí claramente puedo ver un nivel, ¿no es cierto?, que hay acá, ¿no? Y esto aparentemente parece una sonda que le han colocado y que se ve que está dentro. Aquí está el pulmón y esto está dentro de lo que es aparentemente el tórax. Las hernias de Morgagni son otras hernias que aparecen, ¿no?, en los agujeros de Morgagni. Son raras, menos del 5% de todas las diafragmáticas, con gente generalmente de pequeño tamaño y asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que no dan ningún síntoma, que generalmente muchas veces son hallazgos radiológicos a un paciente que yo le hago una tomografía por otra causa, ¿no? Y yo, aquí hay algo, un defecto, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en esta radiografía contraste que se está colocando al estómago y una parte del estómago está arriba, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Quiere decir que el estómago se ha entrado por un orificio, en este caso una hernia de Morgagni, y ha migrado parte del estómago al tórax. Como les digo yo, cualquier órgano puede atravesar y llegar hasta la parte superior. Aquí tenemos las hernias diafragmáticas postraumáticas, fue el ejemplo que les di, ¿no?, al comienzo de la clase, ¿no? La ruptura diafragmática produce un 0.8 a un 7% de los traumatismos cerrados. Una compresión, generalmente un traumatismo cerrado, un vehículo a alta velocidad, ¿no?, un paciente que sale expedido de un vehículo, puede hacer esto, ¿no? Y hasta el 15% de los penetrantes. ¿Es más frecuente en los cerrados los penetrantes? Más frecuente en los penetrantes. Aquí tenemos nosotros un paciente con una hernia diafragmática postraumática, ¿no?, que ocurrió después de que tuvo el trauma el paciente. Y esto es por justamente el ejemplo que les daba de la lesión que queda en el diafragma y de la fuerza constantemente que tiene que hacer el diafragma y que ese orificio va cada vez a hacerse más grande y más grande y más grande, pues, ¿no? ¿Cuál es la clínica? ¿No? Generalmente la clínica puede ser variada, ¿no? Y muchas veces nosotros en las patologías torácicas podemos suponer muchas cosas y muchas veces hacer un prediagnóstico como el diagnóstico ¿no? Y generalmente esto puede ser porque no valoramos adecuadamente los pacientes o complementamos con estudios como estudios de radiografía que son importantes para valorar un paciente o estudios contrastados, ¿no? Entonces los síntomas y síntomas tienen poca sensibilidad. Ya yo lo he explicado muchas veces esto, pero de repente a alguien no le entra todavía. Y bueno, por ahí algún docente también les dice que la clínica es soberana porque había ese cuento. Pero ese cuento es de hace 200 años atrás, por si acaso, ¿no? Hoy no podemos nosotros basarnos solamente en la clínica. Tenemos que hacer estudios de imagen, ¿ya? De hecho, en los protocolos, cualquier protocolo que ustedes vean de abdomen agudo, de cualquier manejo del abdomen agudo, siempre va a ir acompañado de que ustedes le hagan estudio al paciente. Y eso tiene que quedar claro, ¿no es cierto? ¿O alguien no la tiene clara todavía? ¿O hay un clínico por acá? ¿Semiólogo? ¿Semiólogo lovers? ¿No hay? Yo les digo esto porque así como les comenté el caso a la entrada, se murió un paciente. Y no se nos deben morir los pacientes porque nosotros no nos demos cuenta. Se nos deben morir porque se tienen que morir. Pero cuando nosotros hacemos diagnósticos tempranos, oportunos, hacemos cirugías oportunas, pues no se van a morir los pacientes. Ese paciente, si al momento de la llegada le hayan hecho un estudio, una radiografía, evidentemente se hayan dado cuenta y se entraba en la noche, probablemente el paciente esté vivo, haya estado vivo ahora, ¿no? El tiempo del paciente con el intestino dentro del tórax fue lo que llevó a la muerte al paciente. Siempre que ustedes tengan un paciente con dolor, y eso es una regla, si ustedes quieren un aforismo, no debe olvidarse nunca, una memoria, siempre se debe investigar. Todo dolor abdominal más de 6 horas es un dolor que tiene que ser intervenido quirúrgicamente, menos la pancreatitis. Si ustedes descartan que todos los otros dolores, tendrían que hacerse una cirugía para investigar si después ustedes han agotado toda la batería de estudios, como los estudios de imagen. Entre ellos tenemos un estudio de radiografía, que me dice claramente que ya hay algo raro acá, ¿no? O un estudio contrastado que me dice que el estómago está metido en el tórax, o una tomografía. ¿No se puede confundir esto con el aire subdiafragmático? No, pues el aire subdiafragmático está por debajo del diafragma y esto está en el tórax.
No tienen ningún punto de confusión, digamos, ¿no? Cuando ustedes ven el aire subdiafragmático, ustedes tienen los pulmones bien hasta abajo, ¿no? Y el aire va a estar por debajo del diafragma, no va a estar dentro del tórax, digamos, ¿no? O sea, no se confunde por ningún lado. Aquí tenemos una tomografía donde podemos ver varias densidades. ¿Qué densidades vemos en la tomografía? Hueso, aire, líquido, ¿no? Densidad grasa, que la densidad de grasa va con el líquido también. Y acá tenemos una tomografía que no tiene contraste, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, yo veo esto que está apuntalado acá, que está en el tórax, ¿no es cierto? Está dentro del tórax, pues tiene una densidad grasa, ¿no? Igual que esta densidad de acá. ¿Y qué tendrá grasa dentro del abdomen? El epiplum, los mesenterios, ¿no? Y aquí puedo observar una densidad grasa que está dentro del tórax, ¿no? Aquí se puede ver también en un corte coronal de la tomografía. Aquí tengo un paciente que se le hizo una tomografía con contraste y puedo ver varias imágenes hipodensas dentro del hígado, ¿no? Este paciente tiene un metástasis en el hígado por un cáncer. Y un hallazgo de esta tomografía, porque se lo hizo para evaluar las imágenes dentro del hígado, y un hígado que tiene una deformidad que ustedes pueden observar, ¿no? Se pueden ver acá, ¿no? A los lados, las hernias de Morgagni, ¿cierto? Que están en estos lugares que no le están dando ningún problema, pero estas hernias están ahí. Generalmente no dan muchas manifestaciones clínicas porque son bastante pequeñas y generalmente lo que se mete es grasa ahí, ¿no? Las hernias siempre, cualquier tipo de hernia, mientras más grande el orificio, la hernia se va a introducir más las vísceras, ¿no? El abordaje para el tratamiento de las hernias, ¿no? Dependiendo si es una hernia diafragmática, el abordaje puede ser con cirugía abierta o con cirugía laparoscópica. Cada vez más estamos haciendo hoy día cirugías laparoscópicas. Sin embargo, es importante en estos casos, si no se puede cerrar el defecto con una sutura, colocar mallas, pero mallas, no cualquier malla, ¿no? Porque una malla de polipropileno es una malla que nunca puede estar en contacto con los intestinos. Entonces no puedo usar una malla de polipropileno porque esta malla perforaría los intestinos o el estómago o cualquier víscera que esté cerca y podría entrar dentro de este intestino. Entonces se hacen suturas generalmente y cuando no se puede hacer una sutura se usan mallas, pero se deben usar mallas de PTFE que se puedan poner en contacto con las vísceras, ¿no? O si no, hacer parches, ¿no? de peritoneo para que la malla quede cubierta y no quede en contacto con aquí tenemos nosotros la hernia, fíjense el defecto, ¿no? Se está sacando del saco herniario y del orificio herniario todos los órganos que están por dentro. Esta por cirugía laparoscópica se está liberando y posiblemente se va a hacer una sutura y se va a colocar una malla y se la va a forrar, o si no tienes una malla que sea malla dual, se llama, ¿no? La malla dual es una malla que tiene un lado que es material de PTFE, ¿no? Y el otro lado es polipropileno. El lado de polipropileno queda pegado al diafragma, ¿no? Porque lo que favorece el polipropileno es que desarrollen los fibroblastos rápidamente y haga un material de cicatrización. Pero del otro lado tiene que estar un material que no lesione los intestinos, ¿no? Por eso generalmente el material es PTFE y la malla se llama malla dual. Si tenemos hernias no diafragmáticas o no hiatales, también tenemos hernias que tienen que ser hernias hiatales o hernias diafragmáticas, a la que se conoce como hernias paraesofágicas, ¿no? Y tenemos varios grados de hernias. ¿Qué quiere decir esto? Que estas van a atravesar por el hiato, ¿no? Esofágico. Entonces aquí tenemos nosotros, normalmente, no tendría que penetrar dentro del tórax, pero aquí podemos ver una hernia hiatal deslizante, porque está deslizando el fondo, ¿no? del estómago en el tórax. Una hernia hiatal paraesofágica, ¿no? Porque está el ángulo de His conservado, pero el fondo del estómago está arriba, entonces está yendo hacia el lado, por eso se llama para. Y la deslizante es porque desliza ya todo el estómago por el mismo orificio hacia la parte del tórax. Y el ángulo de His lo tengo acá arriba. ¿Por qué sucede esto? Porque siempre es importante por qué sucede, digamos. ¿Cuál es la causa? Como médicos nos preguntamos esta pregunta porque también de acuerdo a esto va a ser importante el tratamiento que nosotros hagamos con estos pacientes. ¿Por qué sucede? Generalmente tiene que haber una presión excesiva dentro del abdomen, entonces ahí nosotros podemos hablar de la obesidad, podemos hablar de traumas también que puede haber tenido el paciente,
Pero uno de los principales, ¿no?, es la obesidad o la ingesta de mucha cantidad de alimentos que va a hacer que haya una presión sobre el hiato, ¿no? De hecho, las enfermedades de reflujo gastroesofágico, la mayoría tienen también una hernia de hiato asociada o una hernia paraesofágica asociada. Entonces, la compresión de estructura torácica por parte del abdomen, porque hay una presión excesiva dentro del abdomen que va a elevar y va a producir ¿cuáles van a ser los síntomas que el paciente va a presentar? Dependiendo la estructura que generalmente es el estómago, el paciente va a tener pirosis, ¿no?, sensación de, porque no va a tener ya el esfínter esofágico inferior muy bien, entonces va a haber reflujo, va a tener un dolor en el pecho, después de la comida, generalmente un dolor que a veces puede ser muy intenso, que es un dolor que inclusive a veces el paciente lo puede doblar y lo puede colocar en una posición de plegaria maometana, ¿no?, porque el paciente tiene demasiado dolor y trata de poner esto al... Va a tener una disnea que puede ser progresiva, dependiendo del tamaño de la hernia, mientras más grande, peor. Va a tener una disfagia por compresión esofágica, o sea, no va a poder deglutir adecuadamente los alimentos. Va a tener un malestar epigástrico, que generalmente va a aparecer después de los alimentos, que se llama postprandial. Postprandial después de la comida, preprandial antes de la comida. Dolores abdominales de carácter cólico, ¿no?, retorcijones, que puede tener si es que también tenemos compromiso de intestino delgado o de colon, en este caso que está, ¿no? Y la pirosis, que ya saben ustedes, la sección de quemazón que puede haber. Aquí podemos observar en una radiografía simple de tórax una imagen de burbuja aérea, ¿no? Pero esta burbuja aérea, ¿de dónde está? Esta es la cámara gástrica, ¿no es cierto?, que tendría que estar dentro del abdomen. Está muy alta, ¿no? Tendría que estar aquí la burbuja. Entonces, cuando yo veo las estructuras que están en otro lugar, tengo que empezar a sospechar que se trata de otra cosa, ¿no? Al hacer el estudio contrastado, ¿no?, aquí podemos ver el estómago que se llena de líquido y podemos ver una hernia deslizada, y acá podemos ver inclusive el fondo que está en la parte superior y podemos ver una hernia paraesofágica, ¿no? Todo el estómago y el fondo, fíjense ustedes, paralelo al esófago, ¿no? Aquí decimos que es una hernia paraesofágica y aquí decimos que es una hernia deslizada. Existen varios grados y va a depender de las estructuras que entren. Aquí nosotros podemos ver un tipo 1, ¿no?, que solamente es una hernia deslizada, una hernia paraesofágica, ya una hernia donde prácticamente la tipo 3, prácticamente el medio estómago está aquí en el tórax, ¿no? Y la tipo 4, que no solamente el estómago, sino que ya tengo el vaso, ¿no?, el ángulo esplénico del colon, porque ya cada vez se ha hecho más grande el defecto y ya van atravesando otras estructuras dentro de esto, ¿no? ¿Cómo yo diagnostico? Serie esofágica, que es la serie gastroduodenal, con contraste. Una radiografía de tórax, que se prefiere una teleradiografía que una radiografía PA, ¿no?, a 1,20 m el paciente tiene que estar. Una endoscopía, toma de biopsia, grado de endoscopía digestiva, que me ayuda bastante. Si es que hay esofagitis y hay sospecha de esofagobarre, puedo hacer una biopsia. Tratamiento, ¿no? El tratamiento es importante hacerlo y como ya sabemos cuál es el defecto, el tratamiento sería tratar, ¿no?, el hiato. Hay una técnica para que se hace para el reflujo, que ya la mencionamos, que es la técnica de Nissen, ¿no?, que es la funduplicatura del fondo. O sea, pues se llama funduplicatura porque el fondo gástrico le da una vuelta al esófago y por eso va a hacer una válvula, es la que se hace, ¿no? ¿Cierto? Aquí está la técnica, porque se han olvidado. Aquí está el esófago, ¿no? Se hace un orificio, se va por la parte posterior y se pasa el fondo gástrico hacia el otro lado y se van a dar unos puntos acá, ¿no es cierto? Y esos puntos van a hacer que, ¿no?, haya una técnica antirreflujo, pero al mismo tiempo tengo que también reparar los pilares, ¿no?, los pilares del hiato, ¿no es cierto?, que van a estar abiertos, por eso va a ser la línea tal, porque este va a estar demasiado grande. Entonces yo agarro y suturo estos pilares, ¿no? Acá tienen un hilo de refuerzo, un punto colchonero, para que no vaya a atravesar nuevamente, ¿no? Pero también es importante los factores asociados a la hernia de hiato, que uno de los principales factores es la obesidad del paciente. Ahora tenemos patologías como la obesidad, que ya vamos a ver en otros temas más adelante. Creo que la otra semana o esta semana nos toca hablar de obesidad. Y la obesidad es un factor predisponente para que el paciente siga con hernia de hiato. Mientras haya presión dentro del abdomen, igual que como ocurriría en una hernia, por ejemplo, inguinal, ¿no? Si yo soy un paciente tosedor crónico, probablemente voy a hacer que mi hernia nuevamente recidive. En el caso de las hernias hiatales, la obesidad es un factor predisponente.
Entonces, a algunos pacientes primero se recomienda hacer una cirugía bariátrica para que reduzcan el peso y al mismo tiempo hacer el cierre del hiato, ¿no es cierto? Porque si le hago el cierre del hiato y el paciente sigue comiendo igual y no baja de peso, igual nuevamente puede volver a recibir la hernia hiatal. Acá tenemos nosotros en este corte el defecto del hiato, ¿no? Aquí tenemos el cierre. Acá tenemos que se puede colocar una malla, sin embargo también acá hay un problema, nunca colocamos mallas de polipropileno, siempre si vamos a colocar una malla es una malla de PTFE. Se colocaron al comienzo mallas y muchas veces, y justamente también ustedes cuando lean libros, ¿no? Me imagino que leen, no TikTok nomás, que no se ha subido a TikTok nomás. Los libros nos enseñan errores que otros médicos han cometido antes, ¿no? Y la idea es que nosotros no los volvamos a cometer. Entonces, cuando empezaron a hacer tratamiento de las hernias hiatales, colocaban mallas. En mi hospital han venido a colocar mallas, inclusive los italianos, que supuestamente eran italianos, digamos, ¿no? Y que sabían. Bueno, lamentablemente no debería ser así, pero de los errores nosotros aprendemos. No se debe colocar ya mallas de polipropileno jamás en contacto con las vísceras, ¿ya? Si colocamos una malla, tiene que ser una malla de PTFE. ¿Cuál es el problema? Puede pasar esto. Pueden ver, esto es una endoscopía digestiva, ¿no? Donde está la malla por dentro. Fístula, ¿no es cierto? ¿Quién le va a hacer tratamiento a este paciente? ¿Cómo creen que va a quedar el paciente después que tenga la malla penetrada dentro del abdomen? Las adherencias que va a tener. Inclusive tenemos la aorta que está cerca, ¿no? Una fístula intestinal es mortal, pero una fístula aórtica, donde la aorta se lesione, se erosione, esa lo mata más rápido al paciente. Entonces las mallas, como ustedes pueden ver, cada vez se usan menos. También lo hablamos en el tema de hernia, cuando dijimos de los trabajos y los estudios que habían hecho en las hernias inguinales, que se ponían conos y que ya no se ponen conos porque las mallas migran y las mallas pueden penetrar las estructuras. No se recomienda utilizar mallas de polipropileno para reforzar estas hernias. Y si se va a usar una malla, tiene que ser una malla de PTFE, ¿no? Estos son algunos estudios de las reparaciones que se hicieron desde 1800, ¿no? Y que esto ha ido avanzando porque la verdad que es una cirugía muy común que se hace. Acá se hacen ya más habla de los procedimientos quirúrgicos que se hacen ahora, más que los procedimientos laparoscópicos que empezaron a aparecer ya en las últimas décadas y que casi la mayoría de los cirujanos, ¿no? En ese estudio que se hizo ¿no? Se le hizo una pregunta, casi todos los cirujanos, un 94% de los cirujanos hacían esta cirugía por vía laparoscópica. Y también el uso de las prótesis era otro problema, ¿no? En este estudio de múltiples casos, donde ya habían habido problemas con las mallas que se usaron antes, ¿no? Ya no se usan más y justamente se dieron algunas pautas, ¿no? El uso de polipropileno, pues no, porque tenían mucha recurrencia, complicaciones y otras cosas que ya no se usan más, ¿no? Simplemente esto explica un poco lo de las mallas, las complicaciones que hay. El uso de mallas biológicas, que siempre que tenemos alguna complicación, la industria farmacéutica es nuestro aliado, bueno, no es nuestro aliado, digamos, ¿no? Nosotros trabajamos para ellos, en otras palabras. Somos nosotros sus peones, digamos. Ellos sacan algún producto y quieren que nosotros lo pongamos en los pacientes. Pero cuando el paciente falla con ese producto, ellos no es con ellos, es con el médico que puso la malla. ¿Por quién tiene la responsabilidad sobre eso? El médico. Entonces usted tiene que saber que algunos productos ya no se utilizan. Por ejemplo, ¿alguien escuchó hablar de los biopolímeros? Nadie. Para cirugía estética. ¿Para qué sirve eso? Implantes de nalga, de pecho, rellenan a ciertos lugares. Ustedes saben que el biopolímero no se debe usar porque muchas personas, no, y aparte muchas personas hacen una reacción hacia el biopolímero, se endurece, aparte las hacen reacciones, hacen enfermedades colagenopatías, ¿no? Y cuando se endurece, no se puede retirar tampoco. En el mundo creo que hay un solo médico que retira biopolímero, creo que es un colombiano, ¿no? Que está especializado en retirar eso, pero que muchas personas han muerto por el biopolímero y la gente no lo sabe, ¿no es cierto? Ustedes más o menos sabían algo del biopolímero, pero eso es una cosa que mucha gente se colocó y quizás no lo digo porque digamos, pucha, ¿no? Que ya me ven así, si fuera mujer, ¿no? Con los pechos así y de repente decir que me puse biopolímero, medio que no, digamos, ¿no? Entonces, mucha gente lo ha usado
inclusive en nuestra ciudad, yo vi el otro día un testimonio de una señora que lleva 10 años con este problema, porque pese a que le han extraído el biopolímero, sigue todavía con algunas partículas y que ella sigue haciendo una enfermedad inmunológica y que ya sabe que es debido al biopolímero, y lamentablemente la gente sigue muriendo porque la gente utiliza esto. Pero en nosotros los médicos, ¿qué está? De saber que eso no debe usar. Yo no soy cirujano plástico, pero algún paciente que es un paciente me puede preguntar, doctor, ¿usted aconseja que se ponga? Yo le digo, mire, yo no soy plástico, pero sé que eso hace daño. O sea, como médico también yo puedo recomendar que no lo hagan. Y es importante tener el conocimiento. El biopolímero es algo que no se usa más, ¿no? De hecho, no tiene nada de biopolímero, o sea, no tiene nada con el cuerpo, por si acaso. Es el nombre nomás. Pero la industria que produjo el biopolímero, ¿ustedes creen que ha pagado algo por el daño que le ha hecho a mucha gente? Ha pagado cero. ¿Quién es el que paga? El médico. El paciente y el médico, ¿no? Porque el paciente va a ir a quejarse con el médico y el médico al final va a tener que hacer esto, ¿no? O sea, entonces, cuando yo voy a usar un tipo de prótesis, tengo que saber si esa prótesis produce un daño, si produce infección, porque esa prótesis va a quedar en el cuerpo de esa persona. Y algo que va a quedar, va a permanecer en el cuerpo. Tengo que saber cómo colocarla, ¿no? Y justamente es importante, por eso es que aquí estas prótesis biológicas no han funcionado muy bien, que las empezaron a hacer. No funcionan, así que no se hace, las hacían de cerdo, hacían con matriz extracelular, que es bastante caro, es una matriz de células que empiezan a hacer un tejido fibroso, pero no han dado resultados. Y entonces hay estudios preliminares que no nos demuestran, estas son las famosas biológicas, digamos, ¿no? Que no tienen muy buen resultado todavía. Quizás con el tiempo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver el defecto y ahí pueden ver ustedes la malla que está colocando, ¿no? Aquí tenemos una hernia, bueno, para las hernias mayores de 5 centímetros, pues no es necesario, con sutura se puede tranquilamente tratar estas hernias, ¿no? Hernias más de 5 centímetros, se puede hacer una represión laparoscopia iliato con refuerzo crural, y si encontró una tasa de recurrencia de 4.3 y un seguimiento medio de unos 3 meses, ¿no? Algunos hacen recurrencia. Acá hay otros casos también que reportan, 57, 51 casos de tratamientos de hernia, ¿no? Y que hicieron reparación con algunos productos como la malla biológica, pero todavía no hay estudios que no lo aseguren, ¿no? Aquí está la malla biológica, la malla absorbible, que tampoco sigue en estudio, tampoco no se ha dado una pauta para que sí se pueda usar, ¿no? Aquí tenemos el defecto herniario. Bueno, este trabajo habla de las recomendaciones, ¿no? Y aquí quizás tenemos que tener un poquito cuando hablan de las recomendaciones, ¿no? Las complicaciones son devastadoras. Si algo es devastador, siempre yo pienso en un desastre, ¿no es cierto?, que pueda ocurrir grave. Entonces, cuando un paciente se complica, es bonito cuando el paciente está bien y te dice gracias, doctor, te da la mano y bendiciones y no sé qué, y te paga más encima, ¿no? Hermoso, digamos, ¿no? Uno sale con bendiciones y con plata, más una belleza. Pero cuando el paciente se complica, te van a reclamar. Y te van a maldecir y te van a decir de todo lo que querrás. Y tenés que aguantarlo todo porque al final puede ser que sea tu culpa tuya o puede ser que no, digamos, ¿no? Si yo coloco, por ejemplo, hay un médico y yo veo eso constantemente en el hospital, no es que les diga, pasó hace 10 años, no. Lo veo todo el tiempo porque hago emergencia en un hospital que llegan pacientes complicados, ¿no? Que les colocan mallas a pacientes que son súper obesas así, ¿no? Y llegan con fístulas, ¿no? Y están 6 meses en el hospital y ya las han operado muchas veces. Y algunos pacientes llegan a morir por la fístula. Y mueren de una forma lenta, ni siquiera rápida. Donde la familia gasta un montón de después que tengo un hospital público ya después que le hicieron una cirugía privada. En un hospital público el paciente gasta muchos recursos porque igual tiene que comprar medicamentos, porque el seguro no te da todo, digamos, ¿no? Y aparte el paciente tiene que estar ahí, el familiar tiene que estar ahí comprando recetas constantemente. Las fístulas intestinales es una de las peores complicaciones que nosotros podemos tener en el campo de la cirugía. Es lo más letal para los pacientes y es muy triste ver un paciente que se muera por esto. Entonces, cuando aquí habla de las complicaciones devastadoras, a eso se refiere, ¿no es cierto? Que tenemos que tener mucho cuidado con nunca usar mallas de polipropileno en contacto con las vísceras, jamás. Aquí hay un caso que yo operé hace unos años, el año 2021, después de la pandemia, ¿no?
Pues sí, después. Fíjense ustedes acá en la radiografía de tórax, ¿no? Fíjense, una gran hernia, ¿no? Fíjense el estómago dónde está. Completamente el estómago está. ¿Dónde está el estómago? En el tórax, ¿no? Si aquí vemos la tomografía, fíjense el corazón está acá y todo esto es la hernia. ¿Ven? Una hernia tal gigante, ¿no? Se considera gigante porque prácticamente el estómago está en el tórax. ¿Lo ven, no? Aquí está el epíplon, casi todo el estómago del tórax. Esa paciente le costaba, tenía muchos síntomas, ya dolor y es prácticamente una hernia atascada en el momento que la operamos. Aquí está la cirugía, ¿no? Se hizo una cirugía abierta, donde bajamos todo el estómago que estaba en el tórax, lo bajamos al abdomen y acá estamos cerrando los pilares, ¿no? El defecto del pilar lo estamos haciendo con hilo prolene, ¿no? Aquí ya está, todo el estómago está abajo, ¿no? Aquí estamos haciendo, este es todo lo que estaba dentro del tórax, todo el estómago está dentro del tórax. Aquí está el ángulo de His, el estómago, ¿no? Ya este es el esófago, fíjense ustedes. Aquí ya tenemos el cierre completo de los pilares, ¿no? Con puntos separados, con hilo de seda número 1 y hilo prolene número 1. Y este es el resultado, esto es antes de la cirugía y esto es después de la cirugía, ¿no? Fíjense, el corazón ya está vuelta en su lugar y solamente lo que nos queda es el saco, que bueno, no lo vamos a sacar el saco, ¿no? El defecto nervio ya está resuelto. Esto es posterior a la cirugía de la paciente. Y siempre cuando yo hago un procedimiento quirúrgico, cualquier procedimiento que sea quirúrgico, ¿cómo yo averiguo cómo está el paciente? Valorando los estudios pre con los estudios post. Y ese es el mejor documento, si ustedes quieren, médico legal que me dice que la cirugía salió bien, ¿no? Y ese es el fin de tema. Y están libres, jóvenes. Pueden irse. ¿Tiene alguien alguna pregunta, dudas? ¿Cuándo vamos a dar examen?